Bueno, me presento, mi nombre es Lucas Ritaco, soy coordinador de la sección de cirugía asistida por computadora del Hospital Italiano de Buenos Aires y lo que les voy a mostrar son generalidades de lo que nosotros denominamos la cirugía asistida por computadora, que tiene como objetivo principal simplificar problemas quirúrgicos desde herramientas que son hardware y son también software. Nosotros recibimos al paciente problema que es el paciente que tiene una complicación quirúrgica, y la sección tiene cuatro áreas bien desarrolladas y definidas, que son la parte operativa, que es la parte donde atendemos los pacientes, la parte de proyectos, que es la parte, digamos, donde hacemos el proyecto de investigación, tiene un área educativa que está ligada a lo que son las materias de anatomía del instituto universitario, y con respecto al desarrollo, nosotros desarrollamos herramientas para digamos, tenemos herramientas propias de simulación virtual. Y trabajamos transversalmente, como se ven en las fotografías debajo, a todas las especialidades quirúrgicas. Las herramientas son, por un lado, el planeamiento virtual preoperatorio, que lo hacemos desde imágenes DICOM digitales de resonancia y tomografía, y después las otras dos herramientas con las cuales contamos son la impresora 3D y el navegador óptico, que le voy a pasar luego a contar en qué consiste. Uno de nuestros proyectos iniciales fue el del banco de huesos, que era elegir un hueso acorde a tamaño y forma en un trasplante óseo osteoarticular. Para ello nosotros medíamos las distancias que se ven en pantallas A, B y C, y esas medidas nosotros las poníamos en una tabla y reconstruíamos en espejo el fémur contralateral, y en base a esto podíamos nosotros elegir el mejor hueso acorde a tamaño y forma que íbamos a trasplantar en un determinado paciente. De esta manera, y haciendo uso del escenario de simulación virtual, fue la primera experiencia que tuvimos. Luego, en esa instancia, que en el año 2004, se planificaba de una forma analógica con el gatoscopio, y pudimos migrar, gracias a las herramientas de simulación virtual, a esta otra instancia donde nosotros podíamos reunirnos para tomar decisiones. En la imagen que se ve debajo se ve una resonancia magnética donde nosotros podemos ver una fusión de tomografía con resonancia magnética y una interacción del grupo quirúrgico poniendo los planos quirúrgicos para saber a cuánto yo me voy a alejar de la lesión determinada. O sea que acá tenemos una herramienta bien definida, que es el planeamiento virtual preoperatorio, el cual nos permite, en el caso de ortopedia oncológica, que es la ortopedia que se encarga a resecar tumores de huesos, poder este, hacer cortes uniplanares, biplanares o multiplanares. También esto pudimos transferirlo a otras especialidades como maxilofacial o mi maxilofacial pediátrica en este caso, con resección de tumores virtuales como este neuroblastoma que nosotros pudimos resecar virtualmente y saber más de la anatomía antes de ir a la cirugía. Eso es lo que nos permite el escenario de simulación. Casos muy complejos como este caso de siamesas que había que hacer una histerectomía y entender la anatomía de una, digamos, de unas pacientes que tienen, digamos, una anatomía alterada, y sin ir a casos tan complejos, también podemos hacer planificaciones de fracturas, por ejemplo, en este caso acromion, medir cómo se reduce la fractura, la medición del largo de los tornillos y del diámetro, y bueno, y esto es lo que nos permite el planeamiento virtual preoperatorio. De una manera, permite pensar una intervención más compleja de una manera interactiva, donde yo puedo interactuar con el escenario de simulación virtual que fue creado desde una imagen digital. Entonces, nosotros hasta el año 2007 integrábamos en nuestra cabeza como cirujanos todos los estudios bidimensionales. Luego, gracias a lo que fue la implementación del planeamiento virtual, pudimos medir diferentes eminencias y diferentes distancias de donde nosotros teníamos que hacer una resección. Esto fue hasta el año 2010. Y en mayo adquirió el Hospital Italiano el navegador quirúrgico, que el navegador quirúrgico es una cámara con dos monitores y un instrumental que, digamos que es a batería,
que nos permite con un puntero colocarlo en una zona donde nosotros lo vamos a resecar y guiarnos. Yo tuve la oportunidad de formarme con Ulrich Bühner, que fue uno de los creadores del navegador, y lo que nos permitió es pasar del mundo de la planificación al mundo de la navegación, poniendo el puntero en el lecho quirúrgico y pudiendo seguir el camino de corte que yo planifiqué previamente. Esto nos permitió, junto con el planeamiento virtual preparatorio, medir los injertos, ver el decalaje, planificar no solamente el injerto, sino también este, el paciente. En este caso se ve una fusión de tomografía y resonancia magnética donde nosotros podemos hacer, digamos, la planificación antes de la cirugía, y esta planificación lo que nos permite a nosotros es tener más información. Este es el momento donde se va a navegar el injerto y se va a resecar digamos, se va a crear una forma cúbica usando el navegador quirúrgico, y bueno, y de esta manera nosotros podemos hacer la resección por un lado en el paciente y por el otro en el injerto. Ese es el momento donde colocamos el navegador, ese es el registrador que se llama, tiene forma romboidal, y la cámara del navegador que permite ver el instrumental, y en tiempo real yo puedo saber en dónde estoy en cada momento. Esto se llama navegación quirúrgica y lo que nos permite es tener también más precisión a la hora de hacer una resección de un tumor. También podemos chequear si los cortes fueron precisos y finalmente ahí se coloca el injerto. Eh, lo que nos permite también es controlar los desvíos rotacionales de los huesos largos, y mientras un equipo opera, el otro puede ir haciendo la planificación virtual, puede ejecutar la planificación virtual del injerto y ganar tiempo quirúrgico, que es muy importante. Con respecto a los proyectos, hemos hecho proyectos digamos, con diferentes herramientas. Si nosotros le damos herramientas de resección bidimensional, fíjense cómo resecan en negro los cirujanos entrenados. En rojo es con planificación y en verde es con navegación quirúrgica, o sea, se va achicando el nicho. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo dándole diferentes herramientas a cada cirujano y después tomografiamos el hueso plástico en el cual hicimos el experimento, y eso nos permitió determinar que en los casos donde los médicos tenían herramientas bidimensionales, o violaban la lesión o podían dejar el tumor dentro. Esto lo hicimos con un diseño experimental que consistía en tomografiar la pieza quirúrgica, superponerla en el planeamiento virtual preparatorio y medir cuánto de lo que nosotros este, nos proponíamos a resecar, finalmente resecábamos. Y este diseño experimental que lo habíamos hecho en modelos plásticos, lo hicimos en pacientes, también teniendo una valoración colorimétrica, donde si el plano se acercaba al tumor, lo pintamos en rojo, y si se alejaba, en tonos de azul. Entonces podíamos tener una valoración cualitativa y cuantitativa, y este estudio lo hicimos en 61 planos y nos dio una media global de 2,5 milímetros. La navegación lo que nos permite es más orientación. Ya vimos la planificación y esta es la navegación, que aumenta la seguridad y la eficacia del procedimiento quirúrgico. Con respecto a la impresión 3D, también tuve la oportunidad en el 2010, ver la primera vez una impresora, que era una impresora de polvo. Esta impresora que yo les estoy mostrando acá es una impresora de filamento, donde tiene una boquilla que trabaja a más de 200 grados centígrados, y lo que permite esa boquilla es derretir el filamento y viajar en los ejes X, Y Z, y bueno, y de esa manera crear en forma de capa por capa una mandíbula en este ejemplo, donde nos permite a realizar, digamos, el moldeo de esa mandíbula. Y juntando todas las herramientas, yo puedo planificar, por ejemplo, la colocación de un peroné, la reconstrucción con peroné de un maxilar inferior que tenía un tumor, o en este otro caso, un maxilar superior, en el caso
de estos eh, peronés, digamos, resecados, se puede hacer una guía de corte y este principio lo llevamos también a otras áreas como es neurocirugía, donde nosotros también pudimos hacer resecciones de tumores de calota, en este caso un tumor benigno de calota, con, digamos, la resección planificada en 3D y también navegada, creando una guía 3D también que se ve en color rosa. Y bueno, y esa guía nos permitió a nosotros, junto con el navegador, hacer la resección óptima. Ese es el momento donde colocamos la guía, este es el momento donde se navega y estos son los cortes de la calota. Y bueno, y finalmente con un implante de polimetilmetacrilato que se confeccionó previamente a la cirugía, cubrimos el defecto. También las impresiones 3D sirven para hacer guías quirúrgicas. En este caso que les estoy mostrando es para osteotomías de radio distal y también para osteotomías complejas de fémur proximal. Y también podemos imprimir partes o modelos anatómicos, como en este caso que imprimimos un este, hueso temporal. Y ese hueso temporal lo usamos para simular una cirugía que teníamos que elaborar un trayecto para drenar un granuloma de colesterol. Estaba en la punta del peñasco y bueno, este tumor, que es un colesteatoma de punta de peñasco, lo que hicimos fue hacer una simulación navegada en el hueso temporal y de esa manera este, nosotros pudimos ensayar la cirugía antes de hacerla en el paciente. Y después lo que hicimos fue un estudio comparativo de los trayectos, de los que hicimos en el simulador, de los que hicimos digamos, con la planificación que teníamos planificado y finalmente lo que teníamos, lo que hicimos finalmente en el paciente. De esa manera, estos tres trayectos fueron comparados y pudimos hacer un trabajo donde llevamos a números absolutos esas distancias. La distancia que planificamos, la distancia en la cual eh, tomamos, digamos, como referencia en el temporal impreso y finalmente la del paciente. Y bueno, y nos dieron resultados que estaban por debajo, digamos, en la escala milimétrica, donde se cometía un error, pero era mínimo. Otro tipo de impresión, recién vimos la impresión que se hacían con filamentos, otro tipo de impresión se da con resinas. Este tipo de impresión que utiliza resinas se vuelcan en una cubeta y se van solidificando capa por capa. En el caso de, de la izquierda con luz láser, en el caso de la derecha con un proyector y de esa manera una base que se va despegando a medida que capa por capa va solidificando la resina, bueno, se construye el objeto en cuestión. De esta manera nosotros lo utilizamos para crear estos modelos 3D que lo usamos en cirugías ortognáticas, que son estas cirugías donde se mueven digamos, el maxilar superior y el inferior, y bueno, y con los splints, que son estas guías 3D, nosotros podemos hacer este, la movilización de los fragmentos intraoperatorios. Y bueno, este es el antes y el después de una paciente operada, donde se corrigen no solamente la, la vía aérea, sino también la oclusión y finalmente también hay un cambio estético. En el caso de las cirugías ortognáticas, nosotros lo que hacemos también es estudios comparativos para respetar la simetría facial. En este caso, en el caso color rojo, se hizo una osteotomía para, digamos, respetar la simetría facial. También se pueden reconstruir nervios para ver a cuánto pasamos de nervio. Y bueno, y otro tipo de impresión, el de recién que veíamos era impresión de resina, es la impresión con polvo. La impresión con polvo es una impresión que nos permitió hacer, por ejemplo, un modelo de tumor óseo. Y bueno, en este caso es un polvillo con el cual se trabaja y con
una suerte de líquido que aglutina las partículas feta por feta. Uno va imprimiendo y tiene la fragilidad de una tiza, por eso que se utilizan diferentes elementos y productos para que esa tiza se endurezca. Y bueno, en este caso hicimos el modelo virtual este, digamos, de este paciente que tenía un tumor óseo y lo hicimos con planos de corte para probar resección. Pero sin dudas la impresión, que está revolucionando la industria es la impresión de fusión selectiva por láser, que ya se imprime en prótesis. Y esto se hace con polvillo metálico, este, y con el láser lo que se hace feta por feta, crear este, la, la, la prótesis a medida que necesita el paciente, ya sea en el cotilo o ya sea en el caso de nuestra experiencia que hicimos una prótesis a medida en lo que es articulación temporomandibular. Esta prótesis de la izquierda fue diseñada en el hospital con una glena de polietileno y de esta manera nosotros pudimos el área, digamos, de resección, reconstruirla con esta prótesis hecha a medida, usando el planeamiento virtual preoperatorio, utilizando la impresión, en este caso de polvillo metálico, y fíjense que se prueba sobre un sobre un cráneo que está impreso en polvo, o sea que los diferentes tipos de principios de impresión se utilizan y a veces se unifican todos, como en este caso, y además en este paciente agregamos la navegación. Esta es la planificación de los tornillos, el largo, el diámetro, y bueno, una vez que se resecó bajo guía navegada, también la colocación del implante fue navegada para colocarla en la posición óptima. Este es un trabajo que lo publicamos, cualquiera que quiera puede tener acceso, o a lo último yo les doy mi mail y me contactan. Y como para definir la impresión, por un lado, eh, nos permite hacer el entrenamiento por impresión de prototipos. Por otro lado, disminuye el tiempo intraoperatorio cuando nos permite moldear implantes. También se pueden hacer guías 3D y por otro lado, implantes a medida como el que le mostré. Con respecto a lo que es la unidad y los proyectos, nosotros hicimos casos complejos como este donde no tenía articulación temporomandibular y tuvimos que planificarlo y navegarlo para darle la colocación de la articulación temporomandibular en una paciente que nunca había tenido articulación. Entonces, fue el desafío en este caso. O en otros casos, como por ejemplo estos que parecen más simples, son la extracción de un implante que lo hicimos bajo guía navegada, y en otros casos, como es en ortopedia, la corrección de lo que es un fémur que estaba bajo una deformidad donde la alineación estaba en un lugar anómalo. Este paciente también lo navegamos, navegamos la colocación del tornillo cefálico, y como les contaba, nosotros transferimos tecnología a diferentes especialidades. Este es un caso de otorrinolaringología donde es una paciente que tiene poliposis múltiples, y bajo guía navegada nosotros lo que pudimos hacer es guiar a los cirujanos en todo momento para saber en dónde están y evitar que lesionen la lámina de hueso que comunica al endocráneo. Por otro lado, también en los casos donde hay pacientes que fueron intervenidos en la hipófisis, bueno, eh, donde se borran las eminencias conocidas, ahí es donde tiene la aplicación el uso de la navegación. También hicimos una experiencia en tumores de, de parrilla costal, tumores malignos, con el equipo del doctor David Smith, y bueno, y también eso lo pudimos publicar. Y otro salto que dimos fue en las biopsias. En las biopsias, cuando nosotros necesitamos tomar una biopsia en neurocirugía, se hace esto en forma convencional con el marco estereotaxia, y nosotros con planeamiento y con navegación podemos resolverlo con el paciente dormido,
a diferencia de la colocación del marco de estereotaxia que se hace con el paciente despierto. Esto lleva instrumental específico y bueno, y es la forma que tenemos nosotros de hacer las biopsias ahora bajo guía navegada. En líneas generales, la navegación lo que nos da es más orientación y indirectamente, ya sea en deformidades anatómicas o en pacientes que fueron operados, disminuye, digamos, directamente las complicaciones de la cirugía. Nosotros tenemos más de 30 publicaciones realizadas desde el año 2010 y, bueno, tienen que ver con los diseños experimentales que yo les mostré anteriormente. Y bueno, y con respecto a los proyectos futuros, uno de los, pienso, de los campos donde más se va a evolucionar es la bioimpresión. La bioimpresión consiste en imprimir una matriz de tejido con células vivas. Ya hay bioimpresoras en el mercado que se venden y lo que se hacen es a partir de una célula diferenciada del cuerpo humano, se imprime una matriz y se imprimen células y se las ponen en un eh, hábitat compatible como para que se puedan desarrollar. Hay una empresa que se llama Organovo que desde el año 2008 está haciendo, digamos, avances. De hecho, crearon la primer bioimpresora que fue la Novogen y bueno, que impri- pudieron imprimir órganos, pero no órganos que funcionen. Después otras compañías como CellLink que permiten eh, también ir desde las tomografías y resonancias magnéticas a la impresión de tejido, como el tejido óseo, que es un tejido que se puede imprimir la ultraestructura sin células, y eso, de alguna manera, digamos, eh, eh, permite, digamos, la realización de esta bioimpresión y la colocación. Eh, lo que les contaba antes, bajo un hábitat que es eh, propicio para las células, o con respecto a lo que es la bioimpresión, eh, bueno, uno puede tener la posibilidad de imprimir tejidos. En este caso, por ejemplo, se diseñó un tejido trabecular y bueno, y bajo una imagen, digamos, tridimensional de un escenario de simulación virtual, se puede crear una microestructura similar al hueso. De hecho, en Dinamarca está la compañía Particles 3D, que es una compañía que ya imprime la matriz del hueso en hidroxiapatita y uno puede ya pedir esa parte que con diseño tridimensional ya puede ser colocada en defectos. La otra área donde hay un desarrollo importante son el área de los robots. Eh, los brazos robóticos lo que permiten es mayor precisión. Este es un robot que es en realidad para lo que es brilado transtemporal. Lo que hacen es filtrar el temblor del cirujano y darle más precisión a la hora de hacer los cortes. Este es otro robot que lo que hace es drilar el fémur distal para la colocación protésica. Y este es otro robot que combina navegación con, con un brazo robótico áptico que, bueno, que también permite, digamos, limitar al cirujano hasta dónde tiene que hacer los cortes para que la prótesis encaje en forma óptima. Y sin dudas, uno de los avances más importantes que va a haber, no solo en lo que es cirugía, sino en diferentes áreas, son la realidad aumentada. La realidad aumentada permite mezclar lo que vemos en la realidad con filtros que nos permiten ver, en este caso, trayectorias de tornillos, hacer transparente al paciente y ver más allá de lo que podrían ver nuestros ojos, eh, utilizando este tipo de gafas que están en pleno desarrollo y creo que van a ser la revolución visual, digamos, que le va a continuar a los teléfonos celulares. Nosotros en el año 2016 escribimos un libro de cirugía asistida por computadora que está disponible para los que estén interesados. Es un viaje a todos los laboratorios del mundo que están haciendo cirugía asistida por computadora, que van desde la planificación, la navegación
los implantes hechos a medida y los robots. Y después otro libro que tenemos es el de cirugía asistida por computadora, que está en la plataforma Amazon. Lo pueden googlear y lo pueden bajar también, o de la plataforma del hospital italiano. Y bueno, y este era un repaso por las herramientas principales, que son la planificación, la impresión 3D y la navegación óptica. Y con vistas a futuro, la impresión, la bioimpresión, la impresión de tejidos, y por otro lado, lo que son los robots aplicados a medicina. Y por último, lo que les mostraba eh, de lo que es la realidad aumentada. Espero que disfruten del bloque de invitados de estas jornadas de informática en salud. Y bueno, y cualquier pregunta que tengan, les dejo acá mi mail para que se comuniquen conmigo. Así que eso es todo y bueno, y les mando un saludo, espero que hayan disfrutado este, de de esta introducción a la cirugía asistida por computadora. Muchas gracias.